Vamos a ir a la palabra del Señor ahora. Bien. Para esta mañana está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 5. Nos ponemos de pie y escuchamos la palabra de Dios. Palabra divina. Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿no tenéis necesidad, hermanos de puertas abiertas, dice aquí, de que yo os escriba? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos de puertas abiertas, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Padre, le damos muchas gracias por esta su palabra leída. Le rogamos que, como siempre, Dios Espíritu Santo nos auxilie, nos socorra, nos hable, nos ministre y nos pastoree. Se lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Tal vez para usted pueda parecer repetitivo, monotemático, pero es lo que Dios me mandó a hacer. Y yo, como decía nuestro hermano Rogelio, en obediencia y amor, tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Predicar acerca de los finales tiempos, para que ninguno pueda ser sorprendido aquel día. Aquel día es inminente. Ustedes no tienen idea, para no parecer como un insulto, ustedes no se han preocupado de ver las cosas como están en el mundo y encajarlas dentro del mosaico de Dios. Cada pieza, cada hecho que está ocurriendo en el mundo es un eslabón del mosaico que Dios ha construido para el fin. Esta carta la escribió el apóstol el año 51, después del concilio de Jerusalén, donde fue reconocido el apóstol Pablo como tal, porque acuérdense que antes era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, torturador, asesino de los creyentes. Del encuentro que tuvo con el Señor en el camino a Damasco, que le cambió toda la perspectiva de su vida. Tal vez hay algunos hechos que ustedes no conocen, pero están en la historia escrita por los contemporáneos a Jesús. Y Eusebio relata de que
Pablo era casado. Usted me dirá, pero ¿cómo? Si él dice que sean como yo, que no conozcan mujer como yo. Pero para ser parte del Sanedrín, del cual formaba parte el apóstol Pablo, tenía que ser casado. De otra manera no lo aceptaban. Y por eso es que iba con cartas del Sanedrín para apresar, encarcelar y matar si quería a Damasco. Entonces, en ese camino a Damasco fue tal el impacto que tuvo él con su vida que renunció a la vida terrenal. Y ustedes después ya pasan por encima, como leímos esta mañana en la administración, decían que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Era porque él renunció a la vida terrenal. Dejó a su esposa Dacil y a su hijo Gilel ben Boruj, pero no se desprendió de su responsabilidad paternal ni de su responsabilidad de casa. Cuando le faltaba dinero, con sus manos construía carpas para usarlas en el ministerio y para mandar a su casa. Pero ya no tenía relación terrenal. Se desprendió de todo. Y por eso decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí ahora. Desde esa perspectiva, Pablo presenta esta experiencia, este testimonio con que recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal en el camino a Damasco, en el concilio de Jerusalén el año 50 después de Cristo. Y los discípulos se resistían a aceptarlo porque sabían que no había sido parte del discipulado que Cristo llamó. Le decían, no, porque tú no eras parte de nosotros. ¿Cómo te vamos a recibir como el 12º apóstol de Jesús? Y Pablo les cuenta el testimonio. Importante el testimonio. Juan, en su evangelio, menciona la palabra testimonio 34 veces como verbo y 14 veces como sustantivo. Fíjese. O sea que es importante el testimonio. Usted puede que no sepa mucho de conocimiento de la Biblia, ni tampoco tenga mucha teología, pero su testimonio impacta, como el testimonio me impactó a mí. Por eso estoy en este camino ahora. Si yo antes era perseguidor de los canutos, era bien romano. Yo era de los que agarraba piedra y les tiraba a los canutos, herejes, hijos del diablo. Y de ahí me sacó el Señor. Por un testimonio. Claro, por un testimonio. Así que usted no se inhiba y diga, yo no sé mucho del Señor, yo no conozco mucho de la palabra. Cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso es lo que va a impactar al oyente. Entonces, les escribe aquí en este capítulo 5 a la iglesia. No es al século, no es al mundo, es a la iglesia en Tesalónica. Mire, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Claro, muchos andan por ahí dando fechas de cuando el Señor va a aparecer. Algunos decían el año 2000 y mucha gente se suicidó porque no querían ver ese tiempo, ese momento. ¿Sabe que hay muchos cristianos que tampoco quieren ver el momento del arrebatamiento?
porque tienen miedo a quedarse. Pero nosotros tenemos que tener la fe y la confianza en que el sacrificio de Cristo en el madero de la cruz fue completo. Hay algunos que tienen teologías y doctrinas de antecesores, como los calvinistas, los armenianos, en que el calvinista dice salvo siempre salvo, y el arminiano dice no, la salvación se pierde. Nosotros somos de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo. No dejó nada en el aire para que usted tenga dudas o incertezas. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo. Por eso es que su última palabra dijo, traducido, porque él usó una palabra griega, tetelestai, el precio está pagado. Y si el precio estaba pagado, es porque todo estaba incluido, con sus virtudes y defectos. Si su vida no parte cuando usted viene a Cristo, su vida es antes que fuera en el vientre de su madre, y él ya le conocía. Acuérdese de que cuando llama a Natanael a que venga al ministerio, le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, le dice. ¿Cuándo? Si no sabía, lo mandaron buscar a Natanael a la higuera. Jesús no lo vio, pero antes lo había visto, porque Él lo ve todo y lo sabe todo. Usted no puede engañar a Dios. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, a Galacia, a la iglesia en Galacia, porque siempre estaba la iglesia, capítulo 6, verso 7 dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y en eso está incluido lo que mencioné delante, la mayordomía integral del creyente. Todo lo que yo hago es por el Señor y para el Señor. Todo. Y algunos echan un billetito, el más arrugado, el más viejo, el de menos valor, una luquita. Pero como es un bolso, porque aquí ustedes ven que en los sobres de diezmo no dicen ni nombre, ni cantidad, ni el mes que corresponde al diezmo que usted está entregando. Porque es una relación personal con el Señor, directa. Y Él todo lo ve, todo lo sabe. No nos engañemos. Entonces, y yo era de eso, pues. Claro. Cuando estaban los billetes de 500 pesos, yo no sé si ustedes se recuerdan o no. Los billetes de 500 pesos, claro. No eran plásticos como ahora. Entonces se arrugaban con facilidad y se envejecían más rápido. Y yo era de los que sacaba el billete más viejo para dárselo a él. Pero lo daba. 500 pesos en ese entonces era plata, era un billete grande. Después estaban los de 10 y los de 50. Los billetes verdes. Ahora el billete verde vale lucas nomás. Pero así somos, hermanos. Y Dios va perfeccionando nuestra vida. Ahora, lo que el Señor quiere decir aquí es que no tiene necesidad, Pablo, de escribirnos acerca de estas cosas. Dice, somos hijos de la luz.
Y vamos a explicar eso también porque es importante que lo sepan. Muchas veces pasamos por ahí, por encima, como el agua en la cola del pato, y no le damos la profundidad que tienen las palabras. No somos de las tinieblas, dice, somos hijos de la luz, y ya vamos a ver por qué. Entonces, como somos hijos de la luz, Dios nos va enseñando y preparando para saber lo que es bueno y lo que es malo, porque a Él no lo vamos a engañar, ¿sí? Esto es acerca, estamos todavía en el versículo 1, pero les había dado el versículo de Gálatas capítulo 6, verso 7, que dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿La moneda más chica, la de 10 pesos? No espere que va a cosechar mucho. No, por supuesto. Porque a Dios no lo está engañando. Usted puede venir aquí, echa en el bolso 10 pesos. Nadie sabe cuánto está echando, pero Dios sabe que echó 10 pesos. Entonces, conforme a lo que uno ha sembrado, eso va a cosechar también. Y eso en todo orden de cosas. No es solo en el dinero. Por eso algún día vamos a hablar acerca de la mayordomía integral del creyente. Yo solamente les di un chirolazo de la mayordomía integral del creyente. El día tiene 24 horas. Por lo tanto, la 10ª parte, el diezmo, son 2 horas 40 para el Señor todos los días. ¿Cuánto le estamos dando? Entonces, no es necesario que nos escriba acerca de esas cosas porque somos hijos de la luz, ¿cierto? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Claro, el apóstol Pedro también lo relata en su segunda epístola acerca de la venida del Señor y dice que será como ladrón en la noche. Y también además dice de que muchos, incluyendo a creyentes, lo tienen por tardanza. No, si falta mucho todavía. Pero fíjese que al final del versículo 3 dice que vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. 5:3 de la primera epístola a los tesalonicenses. Los dolores a la mujer encinta, yo se los había enseñado ya hace algún tiempo atrás. Las mujeres cuando están embarazadas, hay un proceso antes del nacimiento que se llaman contracciones, que son dolores porque el bebé está pujando para salir. Es la naturaleza de la vida. Dios, a partir de una célula microscópica, porque no se ve a simple vista, microscópica, un espermio, invisibles al ojo humano, solamente se ve con tecnología de punta. Nació usted y nací yo, fíjese. Entonces, cuando nosotros vemos que comienzan a ocurrir estos hechos de la naturaleza y Dios los usa para explicar los tiempos físicos y reales a los que nos vamos a enfrentar, hombres y mujeres, porque yo no he sufrido nunca un dolor de parto. A menos que haya aquí alguien que lo haya sufrido, me levante la mano y me diga. Las mujeres, y ellas saben muy bien que a medida de que se acerca el momento del nacimiento, comienzan las contracciones cada vez más fuertes y más frecuentes, con menor tiempo.
hasta que se produce el nacimiento. Y se olvidó del sufrimiento porque ahora hay una nueva vida en sus manos, en su regazo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, está parodiando lo que Jesús había dicho antes, en el capítulo 24 de Mateo. Recuerden, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús ya había dicho que era principio de dolores, pero ahora Pablo lo está explicando un poco más y dando más luz, parodiando lo que Jesús dijo o ampliándolo. Entonces, cuando nace el bebé, la mujer se olvida del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de todo lo que sufrió antes de ese hecho, porque ahora hay una nueva vida en sus manos. Cuando el Señor venga, todos los dolores que hemos vivido aquí, en Chile, gracias a Dios, no tenemos los dolores de otros países. En África, por ejemplo, donde hay guerras tribales y la gente es masacrada, donde hay hambre y la gente muere por inanición. Y sin ir más lejos, ayer yo creo que todos o la mayoría vio lo que estaba pasando en Venezuela. Ahí tengo dos hermanitos consanguíneos que están en el estado de Valencia y muy poco pude chatear con ellos porque está todo controlado. Entonces vemos que las cosas que están ocurriendo en el mundo son señales o son partes, piezas del mosaico de Dios, del puzzle que Dios ha hecho completo. ¿Para qué decir de las señales en el cielo? ¿Para qué decir de las señales en la tierra? Con lluvias, con hielo. Fíjese que en el invierno ahora de Estados Unidos hubo estados que tenían 50 grados bajo cero. Yo el otro día tomé el auto saliendo del canal y la sensación térmica me la acusó adentro y decía 42 grados. Sofocante. 50 grados bajo cero, 42 grados Celsius aquí. En el altiplano chileno, Putre, Mamiña y todo ese sector, Calama, San Pedro de Atacama, deslaves y prácticamente los ríos que estaban secos aparecieron con tremendo caudal, arrasando con todo. Entonces nosotros miramos esas cosas como lo que el diablo está diciendo en la mente de la gente ahora. Ah, no, si esto es fruto del cambio climático. Dolores como a la mujer encinta. Claro, porque son desastres naturales. Yo veía en la televisión y con justa razón gente llorando que toda una vida se habían preocupado de construir su casita y ahora no estaba. Había un lodazal en el lugar donde estaba la casa. De edad para volver a comenzar es muy difícil, humanamente hablando. Pero esos son los principios de dolores como a la mujer encinta. Porque va a llegar el momento en que va a ser tanta la catástrofe en la tierra, van a ser tantos los problemas aquí, que cuando se produzca el arrebatamiento, nos vamos a olvidar de todas estas pellejerías, porque vamos a estar en otra vida, en otro lugar, sin sufrimiento, sin dolor. Y cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. No va a haber escapatoria. Los que estemos preparados para ese día, nos vamos. Los que no estén preparados para ese día, se quedan. Y no se quedan así, ja, riéndose y disfrutando de las cosas que el diablo les presenta como publicidad. Festivales, las bebidas estas que muestran ahí con hielo, refrescantes, espumantes. No, eso es la publicidad del diablo, nada más. No se van a quedar a disfrutar de eso. Se van a quedar a vivir a las órdenes del gobierno mundial, un solo gobierno. ¿Y cuáles van a ser esas razones del gobierno? La primera, porque yo tuve un manifiesto de lo que sería, ya fíjese, el año 95, en Golden Spring, en Los Ángeles, un condado de Golden Spring. Una hermana me pasó el manifiesto del gobierno del 666, del anticristo. Y entre las primeras determinaciones que tenía ese manifiesto es que no va a permitir que nazca ni un ser humano más. Separó la proliferación, el crecimiento demográfico. No va a existir, al contrario, va a disminuir la población en el mundo, la va a achicar. Entonces las mujeres que se embaracen en ese tiempo van a ser rasgadas en sus vientres para matar al bebé y ellas que mueran desangradas por anemia. Eso es lo que decía en los primeros puntos del manifiesto, entre otros. Lamentablemente, yo no le saqué fotocopia, se lo presté a unos pastores, hasta el día de hoy no me lo devuelven. Pero en esa ocasión aparecía la dirección donde está operando ya, en esa época, 1995, la oficina del anticristo, que era en Solna, Estocolmo, Suecia. Con número de teléfono. En esa época todavía había fax. Y salía un fax. Ahora ya no hay fax. Ahora hay mail, ¿cierto? Entonces seguramente cambiaron el fax por el mail. Yo no lo tengo. Y les recomiendo no se metan ahí porque si no van a ser controlados desde ya. Seguimos. Cuando dicen paz y seguridad se refiere a Israel. No a la paz y a la seguridad de los conflictos entre naciones en el mundo. No. Recuerden, Israel es el centro de la preocupación de Dios. Ahí vino Jesús a predicar el mensaje de las buenas nuevas. No fue a otro planeta, ni fue a otro país, fue a Israel. Y por eso es que todas las naciones, casi, solamente hay 7 naciones que no están contra Israel de las 194 que tiene la Nations Unite, las Naciones Unidas. De 194 naciones, solamente 7 no están contra Israel. Las otras 187 naciones están contra Israel. Y quiero decirles algo. En una reunión con la comunidad judía aquí en Chile, que es el subembajador aquí en Chile, dijo: es increíble, pastor, me dijo. Chile es uno de los países que más se opone al gobierno de Israel. Chile. Y yo creía que Chile
era un país que amaba a Israel conforme a la palabra de Dios, porque aquí habemos casi un 30% de creyentes y tenemos que saber que hay que orar por la paz en Israel. Capítulo 122 de los Salmos, o el Salmo 122. Pero somos uno de los países que más se opone y odia a Israel. Odia, fíjese. Y entonces dice: más vosotros, hermanos de puertas abiertas, verso 4, ¿no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche? Y la respuesta está en el verso 5. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque somos, dice, hijos de luz e hijos del día. Por eso no estamos en tinieblas. Ahora, ¿qué significa ser hijos de luz e hijos del día? En Juan capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso no estamos en tinieblas. Por eso somos hijos del día. Porque supongo que todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, interesante, ¿por qué Jesús dice les habló otra vez? ¿Por qué? Recién les había hablado a una multitud que estaba condenando a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, en el acto mismo. Y la trajeron y le dijeron: mira, a esta la encontramos justo acostada con un hombre ahí, adulterando y poniendo en ridículo a su esposo. La ley de Moisés dice que nosotros tenemos que apedrearla hasta matarla. Pero Jesús se inclinó en tierra y comenzó a escribir. No existe relato de lo que escribió, pero podemos pensar de lo que estaba escribiendo ahí era el perdón de la mujer. Entonces, una vez que dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Fíjese que dijo: el que esté libre de pecado. No dijo el que esté libre de adulterio. Fue mucho más allá. Dijo: el que esté libre de pecado. Entonces seguramente algunos fueron tocados con la piedra en la mano. Dijo: ya, sí, yo soy un violento en la casa, soy golpeador. Luego tengo un pecado contra Dios. Ay, yo he sido casado 3 o 4 veces, porque la ley de Moisés permitía. Moisés les dijo: pueden dar carta de divorcio por cualquier cosa. Si a la mujer le queda mal el almuerzo, le echó poca sal, hizo mal el aseo, planchó mal la ropa, podía darle carta de divorcio por cualquier cosa. Jesús fue más allá. Dijo: en el principio no era así, dijo. Claro, porque hizo al hombre y a la mujer con roles diferentes. La mujer es ser la ayuda idónea del varón. ¿A quién creó primero Dios? Al varón. Por lo tanto, imagen y semejanza. ¿De dónde sacó a la mujer? De la costilla. O sea, hizo al hombre con 100 libras de barro, donde había carbono, magnesio, manganeso, todo lo que tiene la tierra. Y por eso es que Jesús después dice: del polvo te saqué y al polvo volverás. Pero ahora no tenemos ni siquiera en las orejas un poco de barro. Entonces,
no es que Jesús sea luz en sí misma, que andaba resplandeciente, alumbrando por todos lados. No. Dijo, yo soy la luz del mundo. ¿En qué sentido? Era en el sentido de estar predicando las buenas nuevas, sacando al mundo del oscurantismo. En esa época ya había adivinos, había sortilegios, había cosas del diablo, incluyendo a la estatuilla de la diosa Diana en Efeso. Y hoy día puede ser, especialmente las damas. Y no excluyo a los varones, porque también hay algunos curiosos que van y le tiran las manos a una gitana o a una adivina para que le vean la suerte o la raya de la vida, si va a vivir poco o va a vivir mucho. La cartomancia y la quiromancia, o van y se tiran las cartas para ver la suerte, porque están pasando por una crisis económica y quieren saber si van a tener salida o van a poder responder a sus compromisos económicos o financieros. Y van y se tiran las cartas ahí, que le dan las cartas. Entonces, claro, si fuera así tan fácil, todas estas personas que ven la suerte o que tiran las cartas serían millonarios, pues. No tendrían necesidad de trabajar. A veces en las liberaciones ha salido esto. Y algunas me han dicho, no, pero eso hace muchos años, pastor. Como que ya se olvidó. Permítanme decirles algo. Por eso estamos aquí preparando la iglesia para el día del arrebatamiento. Cuando uno le abre las puertas al diablo, los demonios quedan ahí. No crea que se vayan, están un ratito y se van. Quedan ahí esperando el momento en que van a hacer el estrago. Por eso es bueno pasar por liberación. No le tengan miedo. No es un oso que se los va a comer, ni un león que los va a depredar. Es el Señor que los va a sanar. Entonces, me hace pensar en aquel hecho cuando un edificio de 17 pisos de altura repentinamente se desplomó en el estado de Chicago. Y los especialistas empezaron a analizar por qué se había sentado el edificio hasta el piso número 3. ¡Pah! Se hundió. Murió mucha gente. Entonces empezaron a escudriñar por qué se había sentado el edificio. ¿Y sabe cuál fue la razón? Simple y sencilla. Por 20 años estaba pasando el metro frente al edificio y producía cierta cantidad de decibeles de ruido que fue metiéndose en la zapata del tercer piso del edificio hasta que la debilitó en 20 años, pasando. A veces nosotros no percibimos ciertas cosas, pero el diablo está haciendo su trabajo. No le importa el tiempo que emplee, sino que le importa el propósito, que usted y yo nos perdamos. Entonces, 20 años, fíjese usted, pasando de ida y de regreso el metro, el mismo tren que pasó, ¡pum!, produjo la caída del edificio con las muertes que se originaron. Más de 30 muertos. Claro. Entonces me trajo a la mente eso. El diablo queda ahí metido en nosotros, haciendo su trabajo, porque está en la mente. Aquí es el campo de batalla donde se da el bien y el mal. ¿Sí? Acuérdense que este fue el propósito
que Dios quería evitar que el hombre viviera. Mira, no podrás comer de este árbol, que es del bien y del mal, tampoco podrás comer del árbol de la vida, que es este. Pero el hombre fue a través de Eva, por supuesto, y esperó el diablo, que era la serpiente, que estuviera sola, sin la cobertura de Adán. ¿Para qué? Cuando estaba sola, la atacó y le dijo: con que Dios te dijo que no comieras de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le había dicho: porque de cierto morirás. Dios no le estaba diciendo que iba a ser una muerte física, sino que una muerte espiritual. Y a partir de ese hecho, todos morimos espiritualmente. Y cuando vinimos a este mundo, aunque hayamos nacido bajo una cobertura cristiana, estábamos muertos. Solamente cuando nosotros confesamos en forma personal a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, entonces tenemos el acceso a la vida. Verso 5 dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Dice: porque todos vosotros, miembros de Puertas Abiertas, o ponga su nombre, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Quién es el de la noche y el de las tinieblas? Satanás, el diablo, por supuesto. Claro. Por eso a veces hay muchos que prefieren el color negro, y no quiero hacer ninguna alusión personal aquí, por favor, sino que simplemente voy a contar un testimonio de un hermano que se convirtió a Cristo, joven, porque especialmente en la juventud el negro les atrae. Ahora es ingeniero civil electrónico, ingeniero civil electrónico, y es pastor. Pero cuando llegó a Cristo, venía de la Universidad de Santiago. Se los cuento porque lo entrevisté a él después yo conocía su pasado y su después. Por eso es importante el testimonio, lo que decíamos al principio, ¿verdad? 34 veces como verbo y 14 veces como sustantivo. Solamente Juan. Entonces me decía: ¿sabe, pastor? Me dijo, un día llegaron los gedeones. Algunos confunden los gedeones con los masones, cuidado. Los gedeones son los que llevan este librito que está en todos los hoteles 4 y 5 estrellas generalmente, y lo dejan en los veladores de los dormitorios para que los pasajeros puedan leer el Nuevo Testamento, de tapa azul, con un símbolo que ellos tienen de su identificación como ministerio de gedeones. Y también van a las universidades y a los colegios, porque ellos quieren de que desde niños o jóvenes conozcan la palabra de Dios. Entonces estaba un día saliendo de una prueba o un examen, creo que era, en la universidad, y venía cabizbajo porque no le había ido bien y chuteando una piedra, dice. Y de repente en la puerta de la universidad se le para a alguien y le dice: joven, quiero regalarle este librito para que lo lea.
el Nuevo Testamento. Entonces él lo tomó, se lo guardó en la mochila, dice, siguió en su pensamiento y en su problema que traía porque no le había ido bien en el examen. Y dice que llegó a la casa y empezó a leerlo y fueron como, dice, igual que se me hubiesen ido cayendo escamas, pastor, dijo, del cuerpo. Escamas. ¿Saben lo que son las escamas, cierto? Hay algunos peces, la merluza especialmente tiene escamas, ¿cierto? O el salomón, ¿cierto? Tiene escamas también. Entonces, y contó su testimonio. Yo, dijo, me vestía de negro y estaba en la música heavy metal, el rock pesado. Y ahí me encerraba en mi pieza, dijo, y tenía afiches grandes, dijo, de Iron Maiden y de otros que practicaban en esa época el rock pesado, dijo. Y ponía la música de ellos. Y me volaba. Pero me volaba, dijo, en cosas oscuras. Y empecé a vestirme con ropa negra, completa. Y me dijo, ¿sabe, pastor? Me dijo, que llegué a la comprobación, dijo. Y eso lo contó en cámara. Para los jóvenes, dijo. Que cuando uno se viste de negro, parece que automáticamente la mente también se va tiñendo de negro, me dijo. Me cambié la ropa y me puse ropa de colores cálidos y empezó, me dijo, a cambiar mi vida. Claro que acompañado por la lectura del Nuevo Testamento, dijo. Así que, hermanos y hermanas, en una visión distinta a la que podía haber escuchado anteriormente de este pasaje, lo que Dios ha querido traerles y revelarles son situaciones prácticas, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ahora, ¿por qué somos hijos de la luz? Fíjese usted que ahí en el capítulo 12, verso 35 y 36 del libro de Juan, el Evangelio de Juan todavía, dice lo siguiente, verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ponga atención, por favor. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis en la luz, para que seáis hijos de luz. Una vez más, Jesús está diciendo, yo soy la luz en cuanto a lo que estoy enseñando. ¿Ya? Para que no se confundan. Ah, Jesús es luz, anda como un brillante ahí, resplandeciendo por todos lados, pero aquí no lo vemos, no está resplandeciendo, no está el Señor, pero está aquí. ¿Por qué? Porque está enseñando su palabra. Entonces Él es luz, Él trae la luz a nosotros para que no andemos en tinieblas y el diablo tampoco nos sorprenda. Tírate la mano ahí para que te vea cuánta vida vas a tener. O tira las cartas para ver si vas a tener recursos, vas a salir de la situación económica. No, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Versos 35 y 36. En tanto que tenéis luz, creed. No en lo que brilla, sino que la persona que está anunciando las buenas nuevas. Eso es evangelio, buenas nuevas. Y el Señor Jesús nunca fue a una adivina, tampoco Pablo. Y esto lo está escribiendo Pablo.
Y acuérdense que a Pablo le seguía una adivina y le decía: ¡ah, esto es hijo de Dios! Pero tenía dos que la manejaban porque era adivina. Y entonces le dice: te reprendo en el nombre de Jesús. Y salió el demonio de ella. A la adivina, que era una niña, lo querían echar porque estaban perdiendo ganancia. Entonces, ¿cuántos tarotistas, brujas, adivinas van a perder si ustedes no van ahí? Y también le predican esto a sus amigas, a sus vecinas, a sus compañeras de trabajo, a todos quienes puedan. Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, le damos muchas gracias porque usted nos ha hablado esta mañana en una forma práctica, sincera, abierta, Señor, para que podamos entender todas esas cosas maravillosas que usted nos vino a enseñar, Señor. Señor, yo le ruego que perdone todos nuestros errores y pecados que hemos cometido por ignorancia. Y nos ayude, Señor, los borre, nunca más se acuerde de ellos. Y ayúdenos de aquí en adelante, Señor, a estar listos y preparados para el día del arrebatamiento. Se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.